La sala estaba iluminada por una tenue luz amarilla que apenas lograba cubrir la escena de caos familiar. Las paredes estaban adornadas con fotos de momentos felices, pero esas imágenes solo servían para recordar la distancia emocional que había crecido entre los miembros de la familia. En el centro de este escenario, una joven madre, Ana, luchaba por ser escuchada. Con su cabello desordenado y una camiseta manchada por el regreso de su pequeña, su apariencia reflejaba el desafío constante de mantener un hogar funcional en medio de la indiferencia. El ambiente se tornó tenso cuando su pareja, Javier, entró en la sala, arrogante y seguro de sí mismo. Su mirada se posó sobre Ana y un desdén palpable llenó el aire. Él, con su traje impecable y la actitud de un hombre que todo lo tiene, no solo desestimulaba la voz de Ana, sino que la aplastaba con expectativas irrealizables. ¿Todavía aquí? Deberías haber tenido todo listo antes de que llegara. No es tan difícil, le reprochó, mientras dejaba caer su maletín en la mesa, haciendo temblar los cimientos de su autoestima. Ana sintió una punzada de desprecio, como una flecha que atravesaba su corazón. Era una rutina, una insistencia en su fracaso como madre y compañera. Pero esa situación representaba algo más profundo, un ciclo de abuso emocional que la mantenía atrapada en un mar de inseguridades. A pesar de sus constantes esfuerzos por equilibrar la vida familiar y su propia identidad, Javier seguía siendo un recordatorio brutal de su lugar. Un susurro de frustración escapó de sus labios. «Siempre estoy aquí, Javier. Hago lo que puedo», dijo intentando mantener la compostura. Sin embargo, su voz temblaba, traicionada por los meses de desprecio acumulado. Era como si cada palabra estuviera cargada de una resistencia que consideraba insignificante, incapaz de perforar la dura coraza de Javier. Él se acercó, invadiendo su espacio personal, como una sombra amenazante. ¿Hacer lo que puedes? A nadie le importa eso. Estás ahí para hacerme la vida más cómoda, replicó, señalando hacia la desordenada cocina como símbolo de su supuesta ineptitud. Ana sintió la humillación calar hondo. El dolor en su pecho se traducía en una presión que parecía cortarle la respiración. Si esta historia te está atrapando, suscríbete y cuéntanos desde dónde nos estás viendo, pensó Ana, observando cómo se desmoronaba su dignidad con cada palabra hiriente. En ese instante, la voz de su madre resonó en su mente, recordándole que siempre había habido una fuerza dentro de ella, algo que no podía permitir que se extinguiera, pero el miedo la mantenía paralizada. La escena culminó en un clímax de impotencia. Javier, con una sonrisa entre desprecio y triunfo, miró a Ana una última vez antes de abandonar la habitación. «Asegúrate de que la cena esté lista para cuando vuelva», sentenció, dejando un rastro de dolor en su ausencia. Ana se quedó allí, en la soledad de su desamparo, sintiendo que cada palabra había perforado su alma. Aún así, dentro de ella, algo empezaba a cambiar. Esa humillación, esa injusticia, era el punto de ignición para transformar su realidad. Ana sintió una chispa de determinación nacer en su interior, incapaz de imaginar la magnitud de la batalla que estaba por comenzar. Después de la humillación pública, las noches se volvieron largas y las mañanas pesadas. Ana, por semanas, se movió como un autómata, cumpliendo con sus deberes. Sin embargo, en la soledad de su habitación, pensamientos densos comenzaron a anidar en su mente. Recibía mensajes de apoyo de una amiga cercana que siempre había creído en su potencial. «Eres más fuerte de lo que crees. Puede que aún no lo sepas, pero el gigante que llevas dentro está esperando despertar». A medida que las palabras de su amiga resonaban en su mente, Ana se dio cuenta de que no era solo madre, era también una mujer con sueños no cumplidos y deseos reprimidos.
Fue en una de estas noches que comenzó a buscar respuestas, navegando por la red en busca de inspiración y secretos que la ayudarían a encontrar su voz. Descubrió páginas y foros llenos de mujeres que, como ella, habían enfrentado luchas y obtuvieron el poder a través de sus experiencias. Con una taza de té fría en la mano, comenzó a hacer anotaciones. Se centró en cada historia, cada testimonio, y se sintió comprendida. A medida que su conocimiento crecía, también lo hacía su deseo de cambiar su mundo. No podía permitir que la opresión que había soportado la definiera. Así comenzó a esbozar un plan. Inspirada, Ana pasó horas buscando manuales de empoderamiento personal y recursos de autoayuda. Se sumergió en libros que hablaban sobre la resiliencia, sobre cómo convertir el dolor en poder. En uno de esos libros leyó: "La transformación comienza desde dentro". En esa afirmación encontró un eco poderoso, un llamado a transformar su dolor en una herramienta para la revolución personal. Sin embargo, esa transformación no sería fácil. Sabía que cada paso requeriría más que solo intenciones. Comenzó con pequeños cambios en su entorno, deshaciéndose de los recuerdos de la descalificación. Su hogar, que había sido un símbolo de su desgracia, empezaba a transformarse en un espacio donde se sentía cómoda para dedicarse a sus proyectos. Cada rincón ahora reflejaba su decisión de empoderarse. Como parte de su preparación, comenzó a practicar hablar en voz alta frente al espejo, ensayando discursos que antes hubiera considerado ridículos. Soy más que una madre. Soy una mujer con derechos y sueños. Cada nueva afirmación resonaba más fuerte, llenando el vacío que Javier había dejado a su paso. Durante las semanas siguientes, Ana también comenzó a formar una red informal de mujeres que también estaban buscando recuperar su voz. Se reunían en un café local, un espacio que pronto se convirtió en su santuario. En la intimidad de esas reuniones compartían sus historias, sus luchas y sus victorias pequeñas y grandes. Una conexión profunda florecía entre ellas y poco a poco Ana se dio cuenta de que no estaba sola en su lucha contra la injusticia. Una tarde, durante una de estas reuniones, el grupo decidió que era hora de actuar. No solo hablamos, debemos hacer algo. Necesitamos alzar nuestras voces, propuso una de las mujeres. Ana se sintió erguirse al escucharla. Allí, en ese café, ante mujeres que también habían sido subestimadas, comenzó a destilar un plan de acción. La idea de un evento comunitario, de crear un espacio donde cada voz pudiera ser escuchada, prendió en su interior como un fuego que no podía ser apagado. Ana prometió a sí misma y a su nueva comunidad de apoyo que pronto daría un paso hacia la luz, que dejaría atrás la sombra del temor que siempre había tratado de perseguirla. La lucha estaba lejos de terminar, pero había comenzado su preparación. La chispa de la guerra había encendido su espíritu y el juego estaba a punto de cambiar. El día del evento se acercaba y la atmósfera vibraba con una mezcla de emoción y nerviosismo. Ana y su grupo habían trabajado incansablemente para transformar su visión en realidad. Había un aire de expectativa en el pequeño auditorio que eligieron para llevar a cabo la reunión. La decoración, cuidadosamente planeada, reflejaba su deseo de empoderar a las mujeres presentes y hacerlas sentir valoradas. La primera vez que Ana vio el lugar lleno de mujeres, sintió que el peso de su pasado se desvanecía. Miradas expectantes la rodeaban, llenas de esperanza y anhelo. Era el momento culminante de su preparación y la culminación de un viaje que había comenzado en la soledad de su habitación. A medida que se acercaba el inicio del evento, los nervios aumentaban, pero en su corazón una llama de determinación crecía. Cuando subió al escenario, sostuvo el micrófono con manos temblorosas, pero decididas. «Hola a todas, gracias por estar aquí», comenzó, su voz resonando en la sala.
Cada palabra era un paso hacia la liberación. Se sentía como una guerrera, lista a desafiar los muros de la opresión con la fuerza de su voz. Hoy estamos aquí no solo para compartir nuestras historias, sino para alzar nuestras voces y crear un cambio significativo en nuestras vidas y en nuestra comunidad. Ana compartió su historia, la experiencia de ser subestimada y despreciada. Al hacerlo, se sintió liberada, como si cada palabra desnudara la injusticia que había sufrido, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas de rabia y empoderamiento. Historias de mujeres de diferentes trasfondos flotaban en el aire. Cada narración era un hilo que tejía una red de solidaridad inquebrantable. Mientras conducía el evento, se dio cuenta de que la magia de la conexión comenzaba a surgir. Una mujer del público se puso de pie, compartiendo su propio relato de lucha y resiliencia. Era un momento de belleza cruda, donde la vulnerabilidad se convirtió en su mayor fortaleza. Ana, al responder, dijo: «Tu historia es tu poder, y cada una de nosotras tiene un papel que desempeñar en esta comunidad. Nunca más permitiremos que nadie nos silencie». A medida que la jornada avanzaba, las revelaciones se tornaban deslumbrantes. Una mujer se animó a salir y confesó que había estado soportando años de abuso en silencio. Otro grupo de mujeres se organizó para ofrecer recursos, talleres y un espacio seguro para continuar sus encuentros. Ana sintió que el empoderamiento que había buscado por tanto tiempo no solo se había encarnado en ella, sino en cada mujer presente. Cuando llegó el momento de cerrar el evento, la energía en la sala era palpable, una mezcla de lágrimas y risas, de liberación y esperanza. Ana sabía que ese día había marcado un hito en sus vidas. Aplausos resonaban en el auditorio, y ella sintió que cada aplauso era un símbolo de su victoria sobre el miedo y la opresión. Se giró hacia el público y exclamó: «Hoy comenzamos a escribir nuestra propia historia. No somos solo un eco en la sombra, somos la voz que se alza por la justicia». Tras el evento, Ana se sintió como si volara. Había desmantelado el poder del antagonista y había iluminado un camino hacia el cambio. Al regresar a casa, dejó caer su bolso en el pasillo y se miró en el espejo. Una nueva versión de ella misma la miraba de vuelta. Con cada día que pasaba, se sentía más fuerte, más capaz de desafiar a Javier y el sistema que había alimentado su opresión. Sin embargo, la victoria no estaba completa. Esa noche, Ana se sentó y contempló el futuro. Sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba y que enfrentaría la realidad de su hogar. Aún así, en su interior, había un fuego que no se extinguiría fácilmente. A medida que su fuerza crecía, también lo hacía su determinación de cambiar su vida y confrontar a Javier de una vez por todas. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el video. Los días siguieron y la transformación de Ana se hizo más evidente. La confianza que había cultivado en el evento resonaba en cada interacción. Sin embargo, Javier, al notar estos cambios, comenzó a sentirse amenazado. Poco a poco, su desprecio se volvió más evidente. Un día, al regresar del trabajo, encontró a Ana conversando animadamente con sus amigas. La risa y la alegría que llenaban la habitación lo incomodaron y él, sintiéndose despojado de su dominio, irrumpió en la sala. «¿Qué es esto? ¿Un club de chismes? ¿No tienes nada mejor que hacer que perder el tiempo aquí?» Su voz estalló como un trueno, helando la atmósfera de alegría. Ana, aunque sorprendida por su tono, sintió cómo la furia y el resentimiento que había reprimido comenzaban a surgir. «No se trata de chismes, Javier. Estoy creando un espacio donde las mujeres pueden ser escuchadas, donde nuestras historias importan. Tal vez deberías intentar escucharnos en lugar de juzgarnos», dijo Ana, con una valentía que nunca antes había mostrado.
La tensión aumentó y Javier, incapaz de soportar el desafío en su autoridad, intentó menospreciar su esfuerzo. Toda esta charlatanería no es más que una ilusión. No sabes a lo que te estás enfrentando. Estás jugando con fuego, advirtió, cerrando la distancia entre ellos y mirándola con desdén. Ana sintió que cada palabra era una puñalada, pero también un impulso. Por primera vez, en lugar de dejarse apagar por la indignación, se plantó firme. No estoy jugando, Javier. Estoy buscando la verdad y la justicia. Durante demasiado tiempo he permanecido en las sombras, y eso se ha terminado. Esta es mi elección. La lucha del argumento se intensificó. El antagonista Javier mostraba su verdadero rostro, un hombre temeroso de perder el control. Sin embargo, algo había cambiado en Ana. Su voz, ahora fuerte y decidida, resonaba en sus venas. A medida que continuaban el intercambio, Ana empezó a superar sus antiguos miedos, usando sus experiencias contra el tirano. El clímax de este enfrentamiento llegó cuando Javier, furioso, alzó la voz. ¿Crees que puedes desafiarme? Eres solo una madre. ¿Qué sabes de poder y verdadera responsabilidad? Ana sintió que sus palabras la golpearon, pero no se detuvo. Soy más que eso. Soy el pilar de esta familia. Cada día lucho para mantenerlo unido y demostrarle al mundo que hay más en nosotras, en mí, respondió, con lágrimas brillando en sus ojos. Entonces se armó de valor. Hoy elijo desprenderme de todas esas etiquetas que me han atado. Hoy elijo mi libertad. Javier, impactado por la transformación de Ana, retrocedió un paso. A pesar de su desdén, no pudo evitar reconocer la chispa de determinación que había despertado en ella, una luz que amenazaba con desmantelar su dominio. En ese momento, las palabras de Ana, cargadas de resolución, resonaron no solo en el ambiente, sino también dentro de él. La confrontación terminó, pero el eco de sus palabras pasó a ser un recordatorio constante de que ya no estaba dispuesta a ser pisoteada. A partir de ese instante, la dinámica de poder comenzaba a revertirse. Ana sabía que el camino hacia la libertad requería más de una pelea. Sería una lucha constante en la que debía mantenerse firme. A la mañana siguiente, Ana despertó sintiéndose renovada y fortalecida. Su preparación y el apoyo de su comunidad la llevaban hacia un futuro que antes parecía un sueño lejano. Comenzó a planear el próximo paso para fortalecer su voz. Con la determinación de seguir adelante, incluso con el riesgo de perder todo, estaba lista para confrontar a su tirano de una vez por todas. La noche de reconexión con su comunidad seguía resonando en ella. Con cada nuevo día crecía la confianza y la esperanza de que podía cambiar su realidad. Ana se sentó frente a la ventana contemplando el horizonte. Sabía que el viaje estaba lejos de terminar. Se sentía preparada y aferrada a su nueva identidad. La batalla estaba comenzando a tomar forma, y cada paso le acercaba más a la justicia que tanto anhelaba. La luz en su corazón se intensificaba y ya no había vuelta atrás. A medida que tomaba un profundo respiro, la voz de su grupo de apoyo resonaba en su mente. La unión es poder y juntas somos imparables. Era el mantra que la acompañaba mientras se preparaba para enfrentar el desafío que se acercaba. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar para reclamar su vida? La respuesta de Ana estaba al borde de la revelación. El día de la confrontación finalmente llegó. Ana se encontraba en un estado de expectativa nerviosa y decidida. Había pasado semanas preparándose para la batalla que sabía que tenía que librar no solo por ella, sino por cada mujer que había sentido lo mismo que ella. Subestimación, opresión, temor. Con su corazón palpitando con fuerza, se dirigió hacia la sala de estar donde Javier la esperaba. «¿Qué quieres, Ana?», dijo él con un aire de desdén que ella había aprendido a ignorar. Pero hoy era diferente.
He venido a hablar contigo sobre nuestra familia y nuestro futuro, respondió con firmeza, sosteniendo la mirada. Ana había decidido que no iba a abordar la conversación como lo había hecho en el pasado. Hoy no se dejaría intimidar. He estado reflexionando sobre nuestros roles en esta casa. Siento que las cosas deben cambiar. Quiero que trabajemos juntos en vez de que tú tomes todas las decisiones. Las cejas de Javier se elevaron en sorpresa, pero su expresión pronto se tornó en burla. ¿Y desde cuándo tú tomas decisiones? Siempre has sido la que se queda atrás, replicó. Su tono transmitía la seguridad de que podía seguir dominando la discusión. Pero esta vez, Ana tenía una respuesta clara. Porque he estado viendo cómo nuestra relación afecta a nuestros hijos y a nuestra familia. Me he dado cuenta de que merecemos más, todos nosotros, y estoy lista para ser la madre y la mujer que siempre debí haber sido. El poder de su declaración resonó en la habitación, y por primera vez, Javier parecía desorientado. Ana sintió que algo había cambiado en su postura. Era como si la confianza que había ganado en su jornada estuviera iluminando cada rincón oscuro de su vida. Apóyanos en esto, Javier. Te necesito como compañero en esta lucha familiar. Lo que deseo es que nuestros hijos crezcan en un hogar donde ambos tengamos voz, no solo tú, dijo, con una sinceridad que comenzó a calar hondo en el corazón de él. La atmósfera cambió cuando Ana comenzó a exponer sus observaciones sobre la relación de pareja. Comenzó a hablar sobre sus fortalezas como madres y padres, a exponer su visión de un hogar lleno de amor y apoyo mutuo. Mientras lo hacía, la conexión emocional se fue tejiendo entre ellos. Javier, al principio bastante escéptico, comenzó a ceder a la posibilidad de un cambio. No estoy seguro de que funcione. Siempre hemos hecho las cosas a mi manera, terció, pero el tono de su voz era más bajo, más desapegado. Ana se armó de empatía y le habló de cómo había cambiado su perspectiva. También yo he estado ciega. He permitido que la vida cotidiana me consumiera, pero esto tiene que cambiar, por el bien de nuestros hijos. Quiero ser tu aliada. El silencio se apoderó del espacio entre ellos. Era un campo de batalla, pero en lugar de combates verbales, había algo más. Un diálogo genuino que nacía de la vulnerabilidad de ambos. Ana seguía firmemente aferrada a su decisión, al tiempo que ofrecía a Javier la oportunidad de redimirse. ¿Qué pasaría si comenzáramos a hablar de lo que realmente queremos en esta familia? Hay tanto que podemos construir juntos. Te necesito como padre presente, así como yo quiero ser una madre activa, continuó, sintiendo que cada palabra se incrustaba en la mente de él. Finalmente, viendo la sinceridad y la fuerza en los ojos de Ana, Javier se dio un paso atrás. Tal vez deberíamos hablar más, dijo, comenzando a ver las grietas en su propio patrón de comportamiento. La lucha de Ana, su valentía, había tocado un punto sensible dentro de él. Ese día, Ana no solo reclamó su lugar en la familia, sino que también brindó a Javier la oportunidad de repensar su propia posición. Fue el inicio de un proceso de comunicación abierto que ambos tenían que construir. Tenía la sensación de que, aunque el camino estaba lleno de obstáculos, había dado un paso hacia la luz. Meses después, la vida dio un giro inesperado. La configuración familiar fue repensada. Cada día se esforzaban por encontrar un espacio para el diálogo y la empatía. Ana había ganado confianza en sí misma y a su vez Javier comenzó a lidiar con su propia vulnerabilidad y ego. La comunidad que Ana había forjado a su alrededor también prosperaba. Juntas, las mujeres se convirtieron en un faro en su localidad, empoderándose unas a otras. Y así se creó un movimiento que resonó más allá de su pequeño círculo inicial. Ana vislumbró la fuerza que había despertado no solo en su vida, sino en las vidas de muchas otras mujeres que sentían y sabían que la justicia era posible. Con el tiempo, el hogar de Ana se transformó en un refugio.
en un lugar donde los sueños eran compartidos y las visiones eran apoyadas. Amor y el respeto comenzaron a florecer, y Ana se dio cuenta de que la verdadera transformación había comenzado en su interior. ¿Has hecho un gesto de bondad que cambió una vida? Deja un corazón si crees que el amor es más poderoso que cualquier riqueza, y suscríbete para más historias como esta. Fin de la narración.